El libro de Josué es un relato clave en el Antiguo Testamento, una historia de cambio, de conquista y de cómo se empezaron a cumplir las promesas de Dios. Continúa justo donde termina el libro de Deuteronomio, con los israelitas listos en la orilla oriental del río Jordán, preparados para entrar a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Moisés, su líder tan querido, ya murió, y comienza una nueva época bajo el liderazgo de Josué, su sucesor escogido. Este libro es más que solo un recuento de historia. Es una historia llena de fe, de valentía, de desafíos y de cómo Dios interviene con poder en la vida de su gente. Marca el cambio impresionante de andar de un lado para otro en el desierto, a tener ya un hogar fijo en una nueva tierra. Una tierra que se decía que manaba leche y miel, o sea, súper abundante. Al comienzo del libro de Josué, el ambiente es de mucha expectativa, pero también con un susto que se entiende. Los israelitas habían andado de aquí para allá por 40 largos años. Ya había pasado una generación entera, y ahora sí, había llegado el momento de la verdad. ¿Cumpliría Dios su antigua promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Podría esta nación, que era más o menos nueva, formada en la esclavitud y como que pulida en el desierto, ganarle a la gente que ya vivía en Canaán? A Josué, que su nombre significa Dios salva, le toca seguir los pasos de Moisés, tremenda tarea, guiando al pueblo en esta nueva etapa. El libro empieza cuando Dios mismo le da una orden directa a Josué, diciéndole que sea fuerte y valiente, un mensaje que se siente en toda la historia. Para entender el libro de Josué, tenemos que tratar de imaginar bien cómo eran las cosas en esa época, un mundo muy pero muy diferente al nuestro. Habla de órdenes de Dios, de batallas, y de cómo se formó una nación bajo un pacto con Dios. Para un lector joven o alguien que apenas está conociendo la Biblia, presenta una historia de aventura y de cómo Dios los guía, pero también hace que uno se pregunte cosas sobre la guerra y la justicia de Dios. La forma de contar es directa y muchas veces emocionante. Cuenta milagros como cuando se abrió el río Jordán y la caída de Jericó. Estos sucesos se muestran como pruebas claras del poder de Dios y de que Él estaba comprometido con su pueblo, siempre y cuando ellos le fueran fieles y siguieran sus instrucciones. Por eso, el libro es como un puente que conecta las leyes y promesas más importantes que Dios dio por medio de Moisés, con la forma en que se pusieron en práctica en la tierra de Canaán. Cuenta no solo la conquista, sino también el proceso súper importante de repartir la tierra entre las 12 tribus de Israel, una señal que se podía ver de que Dios es fiel. Termina con los discursos de despedida de Josué, donde él le pide con mucha fuerza a la gente que siga siendo leal a Dios y a su pacto. El libro de Josué es un recordatorio bien fuerte de que se puede confiar en las promesas de Dios y que obedecerle trae bendición, mientras que desobedecer puede traer cosas muy malas. Deja todo listo para lo que va a pasar después en la historia de Israel en la tierra prometida. Para entender bien el libro de Josué, tenemos que viajar en el tiempo, más o menos a finales de la Edad del Bronce, quizás por allá en el siglo XIII a.C., aunque las fechas que dan los expertos cambian un poquito. Los israelitas, después de escapar de la esclavitud en Egipto con Moisés como su líder, algo que conocemos como el Éxodo, habían pasado 40 años en el desierto de Sinaí. Ese tiempo fue para formarlos y ponerlos a prueba. Allí recibieron la ley, como los 10 mandamientos, y se unieron como un solo pueblo bajo la guía de Dios. La gente que salió de Egipto con miedo y rebelándose, ya casi toda había muerto. Una nueva generación, que nació y creció en el desierto, ahora estaba lista, llena de las historias de cómo Dios les dio milagrosamente lo que necesitaban y los guió, pero sin saber qué les esperaba. La tierra de Canaán, a donde iban, no era un lugar vacío. Era como un rompecabezas de ciudades con sus propios reyes y gente muy diferente, como los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, gergeseos, heveos y jebuseos. Estos grupos ya tenían sus costumbres, ciudades bien protegidas con murallas y sabían cómo pelear. En esa época, la política en el antiguo cercano oriente era bien complicada. Había reinos grandes y poderosos, como Egipto y el Imperio hitita, que se peleaban por tener más poder sobre los reinos más chiquitos de la zona del Levante, donde estaba Canaán. Los israelitas eran, pues, como los nuevos del barrio, tratando de encontrar un lugarcito para ellos en una zona donde ya vivía gente y había muchos problemas políticos. El reto que Josué tenía por delante era grandísimo. No solo necesitaba pensar bien cómo pelear,
sino también confiar ciegamente en que Dios lo iba a guiar. El cambio de Moisés a Josué es una parte súper importante de todo esto que estaba pasando. Moisés, que fue el gran profeta que les dio la ley, había llevado al pueblo hasta la entradita de la tierra prometida, pero a él no le permitieron entrar. Su muerte, que se cuenta al final del libro de Deuteronomio, fue como el fin de una época. Josué, que había sido el ayudante fiel de Moisés y fue uno de los 2 espías que trajeron buenas noticias sobre Canaán muchos años antes, fue elegido por Dios mismo para ser el nuevo líder. Este cambio de líder era importantísimo para que el pueblo de Israel siguiera adelante y no se desanimara. Necesitaban un líder que no solo supiera qué hacer, sino que también se viera clarito que Dios estaba con él, para estar seguros de que Dios los seguiría guiando. Esos 40 años en el desierto, aunque anduvieron de un lado para otro, también sirvieron para prepararlos muy bien. Los israelitas aprendieron a depender de Dios para tener que comer cada día, como el maná que caía del cielo. Aprendieron sobre sus leyes y cómo es Él. Vieron su poder y su justicia. Este tiempo era para limpiar su fe y enseñarles a obedecer. Ahora, mientras se preparaban para cruzar el río Jordán, todo lo que aprendieron en el desierto tenían que usarlo de una forma nueva. Ahora para conquistar y quedarse a vivir allí. Así que, lo que pasaba en los tiempos de Josué era como un encuentro entre la promesa de Dios y lo que la gente hacía. Una prueba de fe para un pueblo que estaba a punto de cumplir su destino, un destino que se había estado preparando por muchas generaciones. Miren, la pregunta de quién escribió el libro de Josué ha sido un tema de conversación por siglos. La creencia tradicional judía y cristiana muchas veces dice que la parte más importante del libro la escribió el mismísimo Josué, o por lo menos, gente que estuvo ahí y vio con sus propios ojos todo lo que pasó. Esta idea, pues, sugiere que Josué, como el personaje principal y el líder, era el que estaba en la mejor posición para escribir, o para estar pendiente de que se escribieran, estas experiencias tan importantes para su nación. Hay partes dentro del libro, como donde dice, Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Eso está en Josué capítulo 24, versículo 26, que a veces se usan para apoyar esta idea. Esto indicaría que él participó en escribir por lo menos algunas partes de la historia, especialmente la ceremonia donde renovaron su pacto con Dios en Siquem. Sin embargo, quienes piensan así también reconocen que algunas secciones, como la que cuenta la muerte y el entierro de Josué, eso está en Josué capítulo 24, versículos 29 al 31, tuvieron que ser añadidas por alguien más, tiempo después. Quizás un amigo cercano, o un profeta o un escriba que vino después, completó el trabajo. La idea principal es que el relato original viene del tiempo en que ocurrieron los hechos, lo que asegura su exactitud y su autoridad como un registro de las acciones de Dios. Esta visión tradicional resalta que el libro es históricamente confiable y que está conectado directamente con el periodo fundamental, cuando Israel se estableció en Canaán, conservando así el recuerdo de la fidelidad de Dios y las primeras experiencias del pueblo en su nueva tierra. Ahora, los estudios bíblicos modernos, que usan métodos de análisis histórico y crítico, ofrecen una perspectiva diferente sobre cómo se compuso el libro. Muchos estudiosos ven el libro de Josué como parte de una obra literaria más grande conocida como la historia deuteronomista, que incluye los libros de Deuteronomio, Jueces, Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes. Esta teoría propone que estos libros fueron compilados y editados por escribas o escuelas de pensamiento que estaban influenciadas por la teología y el estilo del libro de Deuteronomio. Esta compilación seguramente ocurrió durante un buen tiempo, posiblemente comenzando en el reinado del rey Josías de Judá, o sea, a finales del siglo VII a.C., y continuando hasta el exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C. Esto significaría que la forma final del libro se terminó siglos después de los eventos que describe. Según esta visión académica, los autores o editores, a quienes a menudo se les llama deuteronomistas, se basaron en varias fuentes más antiguas. Estas podrían haber incluido grandes historias de héroes, relatos de conquistas, listas de territorios y tradiciones de santuarios. El propósito de ellos no era simplemente registrar la historia como la entendemos hoy en día, sino interpretar el pasado de Israel desde una perspectiva teológica, o sea, desde su fe. Querían explicar por qué Israel vivió bendiciones y también castigos, especialmente el evento tan terrible del exilio,
y para eso resaltaban temas como el pacto con Dios, la obediencia a su ley y las consecuencias de la desobediencia. Así que el libro de Josué, desde este punto de vista, es una narración teológica cuidadosamente elaborada con la intención de enseñar a las generaciones futuras lecciones vitales sobre su relación con Dios. El libro de Josué está muy bien organizado y nos va llevando paso a paso por los hechos que muestran cómo Israel se estableció en Canaán. Podemos dividirlo, así a grandes rasgos, en 4 partes principales, y cada una ayuda a contar la gran historia de cómo se cumplió una promesa. La primera parte, que va de los capítulos 1 al 5, cuenta cómo se prepararon para entrar a Canaán. Aquí se incluye cuando Dios le da esa misión tan importante a Josué, la misión superimportante de los espías en Jericó, el cruce milagroso del río Jordán, y cuando volvieron a hacer los ritos del pacto, como la circuncisión y la celebración de la Pascua en Gilgal. Todo esto sirve para mostrar otra vez que Dios estaba ahí y que es muy poderoso, y así les daba más fe a los israelitas para lo que venía. La segunda parte importante, que va de los capítulos 6 al 12, cuenta cómo conquistaron la tierra. Esta parte es quizás la más conocida. Tiene historias muy emocionantes como la caída de Jericó, donde los muros se cayeron después de que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad, como Dios les dijo. También cuenta cuando primero perdieron y luego ganaron en Jai, y eso les enseñó una lección dura sobre lo importante que es obedecer y sobre el pecado en el grupo. Después, la historia cuenta las batallas importantes contra grupos de reyes cananeos, tanto en el sur como en el norte de la tierra. Esta parte termina con una lista de los reyes y los lugares que vencieron, mostrando cuánto les ayudó Dios para conseguir la tierra para su pueblo. Después de contar las conquistas, la tercera parte, de los capítulos 13 al 22, se centra en la tarea importante de repartir la tierra conquistada entre las 12 tribus de Israel. Así se cumplió la promesa de Dios de darles una tierra propia. Se describe con detalle qué parte le tocó a cada tribu, con sus límites y ciudades principales. Hay reglas especiales para los levitas. A ellos no les dieron una tierra como tribu, sino ciudades dentro de las tierras de las otras tribus, para que fueran los líderes religiosos. Esta parte muestra cómo Israel se convirtió en un pueblo ya establecido, con cada tribu teniendo la parte que le tocaba, una señal clara de que Dios cumple sus promesas del pacto. La última parte, que son los capítulos 23 y 24, tiene los discursos de despedida de Josué y cuando renuevan el pacto en Siquem. Josué, ya viejito, reúne a los líderes y a toda la gente de Israel. Les recuerda todas las cosas increíbles que Dios hizo por ellos, desde sus antepasados en Mesopotamia hasta la conquista de Canaán. Con mucha emoción, les pide que sigan siendo fieles a Dios, que no adoren ídolos y que cumplan los mandamientos que Dios les dio por medio de Moisés. El libro termina cuando el pueblo promete seriamente serle fiel a Yahvé, y contando la muerte y el entierro de Josué, y también del sacerdote Eleazar. Este final tan fuerte nos recuerda que serle fiel a Dios es lo más importante para que Israel siga recibiendo bendiciones en la tierra. Miren, el lugar donde estaba Canaán es súper importante en el libro de Josué. Hay ciudades y regiones que se vuelven el centro de la historia, y pues, son como un símbolo de las promesas y el poder de Dios. El río Jordán es lo primero grande que encuentran, y cuando se abre de forma milagrosa, algo parecido a cuando se abrió el Mar Rojo, es una señal bien fuerte de que Dios sigue ahí con ellos, apoyando a Josué como líder y la misión que tenía el pueblo. Gilgal, que queda al oeste del Jordán, cerquita de Jericó, se convierte en el primer campamento de los israelitas en Canaán. Desde ahí organizan las primeras campañas y hacen ceremonias religiosas importantes, como volver a hacer la circuncisión y celebrar la Pascua. Esto era como para mostrarle a Dios que estaban listos y puros para empezar la conquista. Jericó, una ciudad muy bien protegida cerca del Jordán, es quizás el lugar más famoso de los primeros capítulos. Su ubicación era clave, como una puerta para entrar al centro de Canaán. La historia de cómo cayó Jericó, no por una guerra normal, sino porque Dios ayudó después de que siguieran sus instrucciones al pie de la letra, es una parte muy importante de la historia de la conquista. Esto nos enseña que la victoria es de Dios y se consigue obedeciendo y teniendo fe. Más adentro, en la tierra, la ciudad de Jai se vuelve importante por otra razón. Al principio, atacaron con mucho orgullo y perdieron por culpa del pecado de un hombre llamado Acán. Esto nos muestra lo importante que es obedecer en todo
y las consecuencias que hay para todo el pueblo cuando no se siguen las órdenes de Dios. Cuando por fin conquistaron Jai, después de arreglar el problema del pecado, Dios volvió a estar de su lado. El centro de Canaán, con ciudades como Gabaón, también juega un papel crucial. Los gabaonitas, con un engaño muy astuto, hacen un trato con Israel. Josué y los líderes cumplen el trato aunque los engañaron. Esto causa un problema grande cuando unos reyes amorreos del sur atacan a Gabaón por haberse aliado con Israel. La famosa oración de Josué pidiendo que el sol se detenga pasa durante esta batalla, mostrando cómo Dios interviene de forma increíble para que su pueblo gane. Esta campaña en el sur les permite conquistar una buena parte de la tierra. Más al norte, regiones como Galilea y ciudades como Hazor, que dicen que era la más importante de todos esos reinos, son el centro de otra gran campaña militar contra un grupo de reyes cananeos del norte. Así, los israelitas van controlando más y más tierra. Finalmente, Siquem, que está en las montañas del centro, entre el monte Ebal y el monte Gerizim, tiene una importancia histórica y religiosa grandísima. Era un lugar donde Abraham había construido un altar y donde Jacob había vivido. En el libro de Josué, en Siquem se hace una ceremonia muy importante para renovar el pacto con Dios. Allí, todas las tribus se juntan para prometer de nuevo que seguirán a Jehová antes de que Josué muera. Este lugar, lleno de historia de los antepasados, se vuelve como el corazón simbólico donde Israel se compromete a servir a Dios en la tierra prometida. La forma cuidadosa en que se marcan los límites de cada tribu por toda la tierra también nos muestra lo importante que eran esos territorios específicos, como un regalo de Dios para cada parte de su pueblo. Así, Canaán se convierte en la tierra de Israel. Miren, uno de los temas más importantes que vemos en todo el libro de Josué es que Dios siempre cumple sus promesas. Hace muchísimas generaciones, Dios le había prometido a Abraham que su gente, o sea, sus descendientes, iban a recibir la tierra de Canaán. Esta promesa de Dios se la repitió a Isaac, a Jacob y más tarde a Moisés. Y toda la historia que leemos en Josué nos muestra clarito cómo se cumplió esa promesa tan antigua. Desde el mismísimo primer capítulo, cuando Dios le dice con toda seguridad a Josué: «Oye, cada lugar que pisen tus pies, ya se los he dado, tal como se lo prometí a Moisés». Ahí vemos que la idea de que Dios es de fiar es lo más importante. Que pudieran entrar bien a Canaán y todas las batallas que ganaron después, siempre se dice que no fue porque Israel fuera muy fuerte, sino porque Dios cumplió su palabra. El tema de la conquista, pues, es clarísimo que es súper importante en el libro, pero también es una de las cosas más difíciles de entender para nosotros hoy en día. La historia nos cuenta de varias guerras en las que los israelitas, siguiendo las órdenes de Dios y con su ayuda directa, pues le quitan la tierra a la gente que vivía en Canaán. Estas historias a veces son un poco fuertes y describen guerras que, según el texto, Dios mismo ordenó. Según lo que dice el libro, esta conquista era como un castigo de Dios que era necesario por toda la maldad de la gente de Canaán, porque las cosas que hacían eran muy, pero muy malas. También fue la manera como Dios preparó el lugar para que su pueblo elegido viviera en la tierra que Él había escogido especialmente para ellos. Una tierra donde tenían que vivir de acuerdo con el pacto que tenían con Él. Pero ojo, la conquista no se cuenta como si fuera solo cosa de humanos, ¿no? La ayuda de Dios aparece una y otra vez. Milagros como que el río Jordán dejara de correr, la caída de las murallas de Jericó, y la tormenta de granizo y que el día durara más tiempo durante la batalla contra los reyes del sur. Todo eso deja muy claro que las victorias de Israel venían de Dios. Esto se destaca para mostrar que Dios es el que manda y tiene todo el poder. Y para recordarle a Israel que la tierra era un regalo, no algo que se ganaron solo por ser muy fuertes. La frase que se repite mucho, esa de que el Señor entregó tal ciudad o tal tierra en manos de Israel, refuerza esta idea tan importante sobre Dios. Claro que esta ayuda de Dios dependía de que Israel fuera fiel y obedeciera las instrucciones exactas que Dios les daba para cada batalla. Además, la idea del descanso está muy conectada con la promesa de Dios y con la conquista. La meta más grande de entrar y tener Canaán era que Israel por fin pudiera descansar de sus enemigos y de tanto andar de un lado para otro. Así podrían vivir seguros y adorar a Dios con libertad en la tierra que Él les dio. En Josué, capítulo 21, versículos 43 al 45, se resume esto de una forma muy bonita. Dice así:
De esta manera, el Señor le dio a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y ellos tomaron posesión de ella y se establecieron allí. Y el Señor les dio descanso por todas partes, tal como se lo había jurado a sus antepasados. Que se cumpliera esta promesa de descanso marca un momento súper importante en el plan de Dios para salvar a su pueblo, dándoles por fin la tierra que era su herencia. Miren, el tema de ser obedientes a Dios está súper conectado con el éxito y las cosas buenas que les pasaron a los israelitas en el libro de Josué. Desde el puro comienzo, Dios le encargó a Josué que pensara mucho en el libro de la ley, día y noche, y que tuviera mucho cuidado de hacer todo lo que estaba escrito allí. Y es que esta obediencia era como la llave para que les fuera bien y tuvieran éxito en esa tarea tan difícil de conquistar y vivir en Canaán. La historia nos muestra esto una y otra vez. Cuando Israel obedecía las órdenes específicas de Dios, ganaban, como vimos cuando cayó Jericó. Pero al revés, cuando desobedecían, pues fracasaban y Dios no se ponía contento. Esto se vio clarito en la primera derrota que tuvieron en Ai, por culpa del pecado de Acán, que agarró cosas que no debía del botín. Ese pacto, esa relación especial entre Dios e Israel, que empezó en el monte Sinaí con Moisés, es como la idea más importante de todo el libro de Josué. Toda la conquista y el poder vivir en esa tierra se entienden gracias a ese pacto. Dios, como si fuera un rey divino, está cumpliendo sus promesas del pacto de darles la tierra a Israel, y a cambio, se esperaba que Israel cumpliera su parte del pacto, que más que todo era serle fiel solo a Yahvé y obedecer sus leyes. Cuando renovaban los rituales del pacto, como la circuncisión en Gilgal y esa ceremonia grande para renovar el pacto en Siquem, que Josué dirigió antes de morir, todo eso nos muestra lo importante que seguía siendo ese compromiso de parte y parte. Estas cosas servían para que la gente recordara quiénes eran y qué responsabilidades tenían con Dios. Las consecuencias de obedecer o desobedecer no son solo ideas así en el aire, sino que se ven muy claritas en las historias del libro. La historia de Acán es un ejemplo muy fuerte. Su pecado, aunque fue de una sola persona, afectó a toda la comunidad. Por eso perdieron una batalla y tuvieron que purificarse para que Dios volviera a estar de su lado. Esto nos enseña que en Israel, bajo ese pacto, todos estaban muy unidos, como un solo cuerpo. Lo que hacía una persona podía tener consecuencias grandes para todos. Pero por otro lado, la fe firme y la obediencia de gente como Caleb, que siguió al Señor con todo su corazón, hizo que él sí recibiera la tierra que se le había prometido. El libro nos enseña una y otra vez que vivir como Dios quiere trae cosas buenas, seguridad y hace que Él cumpla sus promesas. Los últimos discursos de Josué, en los capítulos 23 y 24, son como un resumen súper claro de este tema. Él recuerda lo fiel que ha sido Dios en toda la historia de Israel y le pide con muchas ganas a la gente que escoja a quién va a servir. Les advierte muy clarito de las cosas terribles que pasarían si abandonaban a Dios y empezaban a adorar ídolos, porque eso haría que perdieran la tierra que acababan de recibir. Y la gente respondió bien fuerte y claro: al Señor nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Esa es la respuesta perfecta a la bondad de Dios en ese pacto. Así que, el libro de Josué no se trata solo de tener tierras, sino de tener un corazón fiel, un corazón dedicado a servir al Dios que hizo todo esto posible con sus grandes maravillas. Bueno, el libro de Josué, con esas historias tan impresionantes de conquistas y de cómo Dios ayudaba, pues ha sido un tema de mucha discusión entre los que saben mucho, los estudiosos, por un montón de tiempo. Especialmente se preguntan si todo lo que cuenta pasó así, tal cual. Porque miren, hay gente que cree que sí, que lo que dice el libro pasó al pie de la letra. Pero muchos expertos de hoy en día lo miran con más cuidado, como con una lupa, para ver bien qué onda. Resulta que lo que han encontrado los arqueólogos, los que buscan cosas antiguas bajo tierra, allá en la zona de la Tierra Santa, nos muestra un panorama un poquito complicado. O sea, no hay pruebas así súper claras y directas en la arqueología que confirmen todos los detalles de una conquista rapidísima y total de Canaán por la gente de Israel, como lo cuenta Josué. Especialmente en la época que se supone que pasó, que es la Edad del Bronce final. Algunas ciudades bien importantes que se nombran, como Jericó y Jai, tienen rastros arqueológicos que como que no cuadran tan fácil con lo que dice la Biblia. Entonces, como no hay esas pruebas arqueológicas directas de que hubo una conquista que acabó con todo en Canaán,
Pues a los estudiosos se les han ocurrido otras ideas. Algunos dicen que más bien fue como que los grupos israelitas fueron llegando poquito a poco. Se instalaron despacito en las montañas de Canaán, donde no vivía tanta gente, y eso pasó durante mucho tiempo. A veces llegaban en paz y otras veces tenían sus peleitas en algunos lugares. Otra idea es que hubo como una revuelta de la gente del campo de Canaán, que estaba como cansada de sus jefes. Y ellos, quizás con un grupito pequeño que venía de Egipto, se levantaron contra los que mandaban en las ciudades. Estas ideas tratan de que lo que cuenta la Biblia sobre cómo Israel apareció en Canaán tenga sentido con lo que han encontrado los arqueólogos y lo que se sabe de la historia de la gente de esa época. Muchas veces, lo que sugieren es que el comienzo de Israel en esa tierra fue más complicado y no tan de guerra como uno podría pensar si lee Josué sin más. Además, muchos estudiosos, sobre todo los que ven el libro de Josué como parte de una historia más grande que llaman la historia deuteronomista, piensan que el libro es más que nada una enseñanza sobre Dios, y no tanto un reporte exacto así, con todos los detalles históricos. Ellos dicen que los que escribieron o arreglaron el libro usaron historias y tradiciones viejas para dar mensajes importantes sobre Dios a la gente de su propia época, especialmente cuando estaban pasando por la crisis de estar desterrados en Babilonia, o después de eso. Imagínense, temas como que Dios siempre cumple lo que promete, que es muy importante obedecer el pacto con Él, los peligros de adorar a otros dioses y la idea de la tierra prometida como un regalo de Dios. Todo eso era súper importante para una comunidad que estaba lejos de su tierra y se preguntaba cómo era su relación con Dios y qué iba a pasar con ellos. Así que, desde este punto de vista, la historia de la conquista podría ser como un cuento simbólico muy fuerte, que muestra cómo Dios puede superar los problemas que parecen imposibles para cumplir sus planes. Es bien importante entender que todas estas discusiones de los expertos no quieren decir que el libro de Josué no tenga un valor religioso o espiritual para las comunidades de fe, para nada. Mucha gente que cree encuentra un significado muy profundo en el libro, sin importar si cada detalle pasó exactamente así o no. Algunos estudiosos piensan que el libro quizás guarda recuerdos de cosas que sí pasaron, a lo mejor peleas en ciertos lugares, o cómo se establecieron algunas tribus, y que luego esas historias se hicieron más grandes y se les dio un significado más enfocado en Dios, hasta volverse una gran historia unificada. Toda esta conversación nos muestra lo complicado que es entender los textos antiguos, ¿verdad? Y nos anima a todos a pensar en las diferentes capas de significado, lo que pudo haber pasado en la historia, cómo está escrito, y lo que nos enseña sobre Dios, que un libro tan valioso y a veces tan retador como Josué tiene, para que entendamos mejor cómo Dios se relaciona con nosotros, la humanidad. Miren, el libro de Josué es como un pilar para entender quién es Israel, su fe y su historia, tanto la de antes como la de ahora. Nos cuenta ese paso tan importante de ser un pueblo que iba de un lado para otro, a ser una nación ya con su propia tierra, cumpliendo esa promesa que tanto esperaban y que Dios les había hecho a sus antepasados. Esta conexión con la tierra, Eretz Israel, o la tierra de Israel, es algo súper importante para los judíos. El libro cuenta la historia principal de cómo Israel llegó a tener la tierra de Canaán. Y no lo pinta como algo que pasó por pura suerte, o porque ellos fueran muy berracos, sino como un regalo y una herencia de Dios, algo súper conectado al pacto que tenían con Él. Esta forma de contar la historia ha marcado muchísimo cómo los judíos han visto su lazo con esa tierra por miles de años. En cuanto a la religión, el libro de Josué refuerza ideas muy importantes sobre Dios que todavía hoy nos dicen mucho. Eso de que Dios siempre cumple sus promesas, incluso con el paso de muchas generaciones, nos da un mensaje de esperanza y nos muestra que podemos confiar totalmente en Él. Y el llamado a obedecer siempre lo que Dios manda para poder tener bendiciones y estar seguros sigue siendo una lección espiritual muy importante. Además, Josué mismo es un ejemplo de líder que nos inspira, valiente, fiel y que confiaba con todo su corazón en Dios. Sus últimas palabras, animando a la gente a decidir servir a Dios, han sonado por siglos, retando a cada nueva generación a decir otra vez sí a ese pacto. El libro deja bien claro que la vida y el bienestar de Israel dependen de qué tan fieles le sean a Dios. Claro, esos temas de la conquista y de la guerra que Dios ordenó en el libro de Josué, hay que decir que a veces han sido difíciles de entender
y han causado discusiones, sobre todo cuando hablan personas de diferentes religiones o cuando se toca el tema de lo que está bien o mal. Pero, si lo vemos en el momento histórico y religioso en que se escribió, la historia sirvió para mostrar que Israel era un pueblo único, escogido por Dios para algo especial, y que vivía bajo su mando directo. Para mucha gente, entender estas partes necesita que pensemos con cuidado en cómo se escribían las cosas en el antiguo cercano Oriente, y en el mensaje más grande de toda la Biblia sobre la justicia de Dios y su deseo final de salvar a todos. El libro nos hace pensar en preguntas difíciles sobre cómo actúa Dios en este mundo tan complicado, aunque también nos dice claro que Dios tiene la última palabra. Hoy en día, el libro de Josué se sigue estudiando mucho y la gente sigue pensando en él por los mensajes tan importantes que tiene y que no pasan de moda. Nos habla de las luchas que a veces tenemos con la fe, de lo difícil que es ser un buen líder y de lo clave que es recordar lo que Dios ha hecho antes, para así tener esperanza en lo que viene. Para el pueblo judío, sigue siendo una parte vital de sus escrituras sagradas, porque cuenta una época que los formó como nación y como religión. Para los cristianos muchas veces se ve como un anuncio de Jesucristo, porque el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, es el mismo que Josué, y es Jesús quien guía a su pueblo a un descanso y una herencia espiritual. Así que, lo que nos dejó Josué va mucho más allá de esos tiempos antiguos, y sigue ayudando a que gente de muchas comunidades diferentes en todo el mundo hable y se inspire sobre la fe, la tierra y el plan de Dios.